En este caso en específico, pues nos interesaba mucho el enfoque para estudiar la gestión del agua durante 2018-2024. Acá no vamos a entrar nosotros al link que yo les comparto, sin embargo, pues este es ya un vínculo que los redirecciona a todos estos resultados. Aproximadamente la evaluación tiene 370 cuartillas, es bastante amplia, sin embargo yo estuve a cargo pues de elaborar la propuesta de índices sintéticos. Mi formación de base es economista, entonces pues pusimos un poco en práctica estas herramientas. Bueno, avanzando un poco más, ya les comenté que esto se enmarca dentro de esta evaluación. Vamos acá. Bueno, yo creo que ya también era el equipo. Hablamos de un equipo multidisciplinario, aproximadamente fuimos 10 investigadores e investigadoras que estuvimos a cargo pues de hacer este proyecto. ¿Y qué es lo que nos estaban pidiendo? Los términos de esta convocatoria para esta investigación nos decían que se requería una evaluación integral. La evaluación integral, ¿qué es lo que implicaba? Pues bueno, una evaluación, en este caso de diseño, una evaluación de implementación y una evaluación de resultados. En la evaluación de diseño es donde entraron pues los colegas expertos en derecho ambiental y los sociólogos a ver de qué forma estaba articulada esta política del agua potable en la Ciudad de México y cuál era el grado de coherencia interna y externa con otros instrumentos. En el caso de la evaluación de implementación, pues aquí es cuando nosotros comenzamos también una parte de participación al momento de que nosotros empezamos a recopilar toda la información de cómo se estaba llevando a cabo esta política potable de agua. Más adelante les compartiré algunos resultados de estas dos evaluaciones, aunque nos vamos a centrar en la política de resultados porque es precisamente en la evaluación de resultados de esta política de agua potable que es donde entra la construcción de estos indicadores sintéticos. Sí. Gracias. Bueno, si nos enfocamos ya en la política de resultados, pues tratamos nosotros de evaluar el desempeño de la política de agua potable respecto a los objetivos definidos en esta. Básicamente, les voy a comentar un poquito sobre los antecedentes y regresar para que se comprenda un poco quizás en qué consistían esos objetivos definidos en la política de agua potable. Se abordaban 5 objetivos. Básicamente los 5 estaban orientados a garantizar el acceso y la disponibilidad de agua potable para todos los y las capitalinas de la Ciudad de México. Nosotros, al momento de querer evaluar los resultados, comenzamos a recopilar los indicadores y a sistematizarlos con el propósito de agruparlos con base en los objetivos que se habían trazado en esta política de agua potable, que uno de ellos era, por ejemplo, garantizar el acceso de agua de calidad a la población. Comenzamos nosotros a recopilar estos indicadores con los parámetros adecuados para calidad del agua e irlos agrupando con base en estos 5 objetivos. Sin embargo, más adelante, como les voy a comentar, nos dimos cuenta de que a veces esta sistematización por objetivos necesitaba una sistematización un poco más profunda o más detallada, que fue la que nosotros al final utilizamos para construir estos indicadores y que estaban más relacionados con 2 elementos importantes que yo creo que todas y todas pues ya los conocen: el derecho humano al agua y el de seguridad hídrica. Sabemos que durante el sexenio pasado, ahora pues la situación ha sido un poco diferente, ¿no? Teníamos un Cutzamala al 95.5% a fecha pues aproximadamente actual, pero no fue lo mismo en años anteriores, ¿no? En años anteriores, justo el año pasado, recuerdo que aproximadamente por junio y julio ya se estaba hablando del día 0 de disponibilidad de agua. En este año pues ha habido un gran cambio, pues podríamos decir en este caso que ha beneficiado, ¿no?, las reservas o que nos ha permitido alejarnos del día 0, pero sabemos también desde la situación en este caso, de estas lluvias atípicas, entre comillas, relacionar con cuestiones ya más asociadas a fenómenos climáticos,
pues está generando también estragos en otras partes del país. Entonces, eso es importante también que nosotros lo tengamos en mente, sobre todo en las diapositivas que vienen, porque lo que tratan esos indicadores sintéticos, y aquí me voy adelantando un poco más, es de presentar una visión un poco más holística. Bueno, ¿avanzó? Bien. Cuando a mí me dijeron, necesitamos medir, y que ellos lo estaban asociando también con evaluar el grado de cumplimiento de la política de agua potable respecto a los objetivos definidos en esta, pues desde el momento en el que nos dicen medir, pues aquí ya viene, ¿no?, una pregunta, o sea, para nosotros saber, ¿cómo vamos a medir cuestiones que a veces son muy cualitativas? Y eso fue algo que en el grupo, pues al menos que estábamos discutiendo, dijimos, a ver, ¿cómo vamos a traducir o en dado caso pues internalizar estas cuestiones cualitativas, o que a veces son muchísimo más de percepción, a un indicador? Y ese fue uno de los retos que nosotros enfrentamos. Sin embargo, sabemos, y yo creo que ustedes no me van a dejar mentir, de que para eso pues es necesario tener un enfoque y un diseño metodológico que nos permita abarcar de una manera mucho más completa y no solamente a una restricción tan cuantitativa de fenómenos como los fenómenos ambientales, que sabemos que tienen una relación con la sociedad, y hacerlo tan restrictivo o que no nos dé pues los resultados lo suficientemente aplicables o que sean general al fenómeno que estamos estudiando. Bueno, comenzamos. Primero, algo que sí es importante tener en cuenta en toda investigación es hacer una revisión, ¿no?, teórica. A ver, a nosotros nos dijeron, construyen indicadores, específicamente índices sintéticos, que les permitan medir el derecho humano al agua y que les permitan medir la seguridad hídrica dentro de la Ciudad de México. Esta es una recapitulación muy breve de la literatura que se revisó. Sin embargo, nosotros pudimos clasificarlos, ¿no?, para ver. Bueno, tenemos allá por 1980, podríamos decir de que existe una primera generación de indicadores que estaban más asociados a sostenibilidad. Sin embargo, pues viene un boom luego de cuestiones ya asociadas más al cambio climático. Ustedes saben que en 1992 la Convención Marco de las Naciones Unidas, pues eso también marca un punto de inflexión, ¿no?, en cuestiones de política climática y también de política ambiental. Comenzamos, ¿no?, ya con los indicadores ambientales. Entonces ustedes me podrían preguntar, ¿por qué no se quedaron únicamente con un monitoreo o con el rastreo de indicadores ambientales? Pues bueno, aquí hay una situación que nosotros también contrastamos con la literatura y que nos decía, una de las limitantes de los indicadores ambientales que al menos se habían identificado o desarrollado a partir de 1990 es que solo se estaban enfocando en un área en específico de todo lo que podría ser un problema ambiental, ¿no? Es decir, estaban clasificados como indicadores parciales. Y para el objeto, o al menos la visión que nosotros teníamos de esta evaluación, necesitábamos indicadores que nos permitieran ir un poco más allá, que fueran más integrales y más holísticos, sobre todo porque estamos hablando de un problema como es la disponibilidad de agua que afecta a diferentes esferas. Entonces, comenzamos de nuevo, o retomamos nuestra revisión de la literatura y nos encontramos en esta tercera generación de indicadores, los cuales nosotros consideramos que son indicadores más vinculantes, más holísticos, más integrales, pero tienen una característica, que en pocas cifras nos permiten tener un acceso rápido a la integración multidimensional de los datos. Nosotros queríamos pues representar una evaluación de la política de agua potable desde diferentes dimensiones. Y la forma que nosotros encontramos fue a partir de construir un índice integrado, un índice sintético que fuese fácil de comprender, como lo vamos a ver más adelante. Estos índices o este tipo de indicadores han sido desarrollados a partir de 2001. Aquí es importante también mencionar algo. A nosotros, y creo que si ustedes también, sus profesores y profesoras se los han comentado, es importante que nosotros hagamos investigación. Sin embargo, también es importante que la investigación llegue a más y más personas.
Y para eso necesitamos traducir lo que nosotros investigamos, que probablemente para algunas personas acceso allá en esa atmósfera muy lejos, indicador, poderlo aterrizar. eso sí que un trabajo pues como vamos a ver. Entonces nosotros teniendo esto como premisa, más identificamos porque primero que los índices es cierto nos iban a permitir expresar en estas cifras del agua como una integración multidimensional de la política de agua potable de la Ciudad de México. de datos que Por otra parte, la puede ser aplicable a otros, por ejemplo, en México. Hay datos muy específicos, muy particularidad, que creo que es importante que únicamente podemos obtener. Y por otra parte, es una forma sencilla de ahora comunicar estos resultados a la pública. Entonces, solo a través por el tipo de información o por el tipo de proceso en este caso, pues, que se hizo, pues nos permite información, asignar por ejemplo, por los gerentes de agua potable, todos estamos directores generales familiarizados con las calificaciones de 0 y 10. Y eso, pues, también posibilita que la mayor parte, o al menos al momento de general, recibir pues sepa de qué es lo que estamos aquí hablando. donde quedan en evidencia esa brecha, ¿no? Esa brecha de información que no es tan buena o que no son tan accesibles como al público. Esto ya lo comenté. Una vez que Pues bueno, identificamos ya les indicadores, en realidad la matriz completa, 2001, completa, con datos faltantes de lo que se tenía, aproximadamente eran nos quedamos 500, que ofrecen una sin embargo al final visión con la holística, exposición, más la integrada de información que vamos logramos a tomar se trabajaron pues 24 indicadores que nos dicen para el ofrecen derecho una visión modulado holística de la y complejidad de los 33 sistemas indicadores para precisamente problemas del agua, a integrar diversas variables psicométricas comprensibles. ¿Qué Bueno, sucede con pues básicamente la información que anteriormente todavía no se está llevando pues de la manera me permití hacer un pequeño esquema, ¿no? ¿Cuáles son las características de los indicadores sintáticos? Pues los cambios una no visión la van a tratar de integrar muy múltiples dimensiones en un número. Van a tratar también de permitir que para quienes tomen decisiones sea muchísimo más fácil comprender qué es lo que se está pidiendo evaluar. Permite también una evaluación de los serie de datos. A nosotros nos interesaba evaluar a qué dimensión la tanto para el derecho humano del agua como para la comunidad de 2018. Por otra parte, encontramos permite también el monitoreo asignarle una. Es decir, qué tanto impacto tuvo o no esta política de agua potable, sobre todo pues en la vida o en las condiciones sociales de ¿qué fue lo la que población hicimos? de la ciudad. De esa Y matriz de también 500 nos permite identificar brechas. identificamos para los que sí teníamos datos completos o que podíamos hacer pues este proceso matemático muy sencillo. Identificamos los valores mínimos que tenía el indicador, los valores reportados al 31 de diciembre de 2024, porque esa es la fecha en la que se finalizó, el valor máximo y el resultado de la interpolación de estos tres valores, valor mínimo, valor máximo y valor reportado al 31 de diciembre de 2024, nos daba una calificación. Ahora bien, esa era la calificación del indicador individual, pero al momento de querer calificar esa dimensión, porque recuerden que aquí es importante tener presente que estamos hablando de indicadores agregados. Entonces, al momento de nosotros querer calificar las dimensiones, que cada una pues tenía diferentes indicadores, pues teníamos que sacar un promedio. Es decir, que nosotros estamos integrando indicadores para construir este índice sintético. Ahora bien, hago un paréntesis importante. Ustedes se dan cuenta de que en esta diapositiva decía fórmula para una calificación positiva y fórmula para una calificación negativa. A ver, ¿a qué nos referimos con eso? No todos los indicadores significan o significaban algo bueno en cuanto al alcance de la política del agua potable. Habían indicadores que un valor mucho más alto, en lugar de beneficiar o promover el avance hacia ese objetivo del agua potable, era un retroceso. A ver, les doy un ejemplo. Ustedes saben antes, ojo, esta es una fotografía de 2018-2024. Este año ha sido un año diferente a lo que vivimos hace 6 años. Pero ustedes saben cuál era el grado de sobreexplotación del acuífero que abastece la Ciudad de México. ¿No? Bueno, era de menos 15 metros cúbicos por segundo. ¿Se imaginan ustedes
O sea, estamos hablando del 31 de diciembre de 2024. No nos vamos a meter con las cifras actuales. Entonces, ese es el grado de sobreexplotación del acuífero durante ese sexenio. Entonces, ¿pero qué pasó? Si mal no recuerdo, esa fue la cifra que apareció en el Diario Oficial de la Federación, porque en el Diario Oficial de la Federación se publica el estatus, ¿no?, de los acuíferos de acuerdo a las diferentes regiones hidrológicas de todo el país. Entonces eso es información pública. Pero el último dato que nos habían proporcionado a nosotros, ¿saben de cuánto era? No. De menos 17 metros cúbicos por segundo. ¿Qué pasaba ahí? O sea, ya teníamos una sobreexplotación a 2022, si mal no recuerdo, de menos 15 metros cúbicos por segundo. Y a 2024 me están diciendo que existía menos 17 metros cúbicos por segundo el grado de sobreexplotación. El hecho, por ejemplo, en términos absolutos, podemos hablar de que eso es mayor, pero el hecho de que hay un mayor grado de sobreexplotación no puede tener una calificación alta, es decir, una calificación positiva. Entonces tuvimos que jugar con las calificaciones negativas, que en ese caso, pues, ¿qué más negativo que 0? Pues no íbamos a trabajar dentro de nuestra metodología, trabajamos en rango de 1 a 10. No trabajamos con calificaciones negativas porque eso es metodológicamente, pues, otra situación que en este caso, pues, superaba el alcance de esta evaluación. Les pongo ese ejemplo para dejar, pues, un poco quizás más claro del por qué utilizamos calificaciones negativas, porque no siempre el hecho de que un indicador tenga, por ejemplo, por decirles algo, en 2022 300 y en 2024 tenga 500, pero puede ser que 500 de partículas de contaminantes en el agua, eso no significa que sea una mejoría, eso significa que impacta negativamente y es un retroceso. Por eso hicimos este cálculo de calificaciones positivas y negativas. Abajo está también la fórmula para integrar o calificar las dimensiones. Bueno, ¿hasta aquí estamos bien? Continúo. A ver, continuando con la metodología, aquí tenemos, ya les comenté yo, ¿no? Tenemos que de esas 500 fines que tuvimos, pues solamente logramos completar 24 indicadores agrupados en 6 dimensiones al derecho humano al agua y 32 indicadores, son 32 indicadores agrupados en 7 dimensiones de seguridad hídrica. Esto pues ya nos está diciendo una brecha de información importante que se sugiere, ¿no?, que se pueda, pues, tratar de ir corrigiendo poco a poco. A ver, no sé por qué no se puede, la computadora se veía bien, lamento, la verdad que no se alcanza a ver bien esta figura. Pues, ay, gracias. Bueno, esas son las 6 dimensiones que nosotros para integrar el índice de derechos humanos al agua. Algo importante es la participación y transparencia. Aquí, ¿cómo fue que nosotros obtuvimos este tipo de datos? Ustedes saben de que ahora, bueno, ahora ya se está hablando un poco del C5 del agua, ¿lo han escuchado hablar en las últimas semanas? ¿C5 del agua? Bueno, esto no es, nuevo el nombre, pero en realidad desde 2018, pues ese fue un avance de construir el sistema integrado de atención al agua. ¿Qué fue lo que hizo SACMEX durante ese sexenio? Que todos los reportes, por ejemplo, no sé si ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de reportar alguna fuga de agua, falta de agua, por algún medio, ya sea telefónico o electrónico,
pues bueno, ellos comenzaron a integrar todos esos reportes en un sistema único de atención a problemas del agua. Entonces, eso no solamente estaba permitiendo transparentar, porque, ojo, los datos de los reportes de todos y todas quienes lo hayan hecho durante estos 6 años está disponible en el sistema de indicadores de la Ciudad de México. O sea, es una base de datos que hay que depurarla porque es increíble, es inmensa, pero eso también posibilita la participación y la transparencia, porque a veces uno piensa, pues, ¿cómo voy a participar? No, pues exactamente, aunque ustedes no lo crean, el reporte probablemente que ustedes hayan hecho, y yo me uno porque yo también hice un reporte, se encuentra en esa base de datos. Aquí sí podemos movernos un poquito, por favor, maestro. Gracias. Suficiencia. Bueno, es importante garantizar que cada persona tenga suficiente agua para necesidades básicas. Aquí ya comenzamos a entrar en términos de desigualdad, ¿no? Y eso es algo que nosotros cuestionamos o hablamos con las personas que eran en su momento, o al menos en el Exacnex, encargadas, ¿no?, de este tema. ¿Por qué? Porque ellos nos decían, es que bueno, tenemos, ¿no? Por ejemplo, allá en Lomas de Chapultepec, sabemos que no les va a faltar el agua, y ellos mismos nos decían, por un domingo que no les llegue 6 horas, yo aquí tengo a alguien, ya al día siguiente, si no es el mismo día, frente a mi oficina reclamando. Sin embargo, si yo me voy a otra área de la ciudad, eso no es como el común denominador, ¿no? Sabemos de que muchas colonias de la ciudad, pues no tienen, en este caso, pues una cantidad suficiente de agua, ¿no?, para cubrir sus necesidades. Sin embargo, aquí es importante resaltar de que el gobierno, pues dentro de sus estrategias o aún dentro de estos programas o acciones que tuvo para ejecutar esta política de agua potable, sí comenzó con estas acciones de tandeo. ¿Sí sabe más o menos esto, tandeo? O sea, sí, pipas, también el abastecimiento de los carros cisterna. Entonces, tratar, ¿no?, también de garantizar que todos y todas, o al menos una buena parte de la población tenga. Sabemos de que en un mundo ideal, pues tal vez no es tan ideal, pero pues es importante sí destacar de que sí hubo un esfuerzo, o sea, para que no fuese tan extrema la situación de no contar con agua suficiente. Un poquito más, por favor, perdón. Aquí tenemos calidad, asegurar de que el agua sea segura y libre de contaminantes. Bueno, creo que todas y todas nos dimos cuenta de lo que sucedió en la Benito Juárez el año pasado, ¿verdad? Entonces ese fue un tema que sí se incorporó acá. Un poquito más, perdón, que no lo puedo ver. Accesibilidad económica. A ver, aquí es importante. ¿Saben ustedes cuánto nos subsidian de agua? El 91% de la boleta. Es decir, lo que nosotros pagamos equivale aproximadamente al 9%. Aproximadamente. Claro, nosotros como personas comunes, ¿verdad? Y normales, porque pues digamos de que en las grandes empresas se les condena un poco menos, pero tampoco crean que es mucho. O sea, lo que puede pagar un gran usuario del agua será el 35% de su factura. ¿Por qué? Porque tienen un subsidio del 65%. Y eso fue un dato que, bueno, que también tuve yo la oportunidad de ponerme a revisar con el Código Fiscal de la Ciudad de México para ver cuánto era de ese porcentaje, ¿no?, que nos están subsidiando. Entonces, ojo que con esta dimensión sí es importante, porque si bien para nosotros es accesible, ¿no?, pagar cuando llega la boleta de agua la cantidad que nosotros estamos consumiendo, al final eso tiene un impacto también en la política de agua potable. ¿Por qué? Porque este sistema de subsidio en el largo plazo no es sostenible, y por eso nosotros a veces vemos de que falta ampliar la red de distribución o hay que hacer una inversión en infraestructura. Entonces esto tiene su pro, obviamente un beneficio para la población, pero también impacta de manera tal vez no tan favorable en las finanzas, ¿no? En este caso, pues, de la institución que se encarga de la política de agua potable, al no contar con suficiente dinero o recursos para todo lo que implica, ¿no?, tener un servicio tan eficiente como es lo que se busca. Bueno, voy a acelerar un poquito el paso. ¿Cuántos minutos me quedan? Perdón. 3. ¿No? Ok, bueno, acelerar un poquito el paso. Ya casi termino.
No me voy a tardar tanto, ese es el índice sintético de seguridad hídrica, este creo que se ve mejor. Aquí tenemos 7 dimensiones: gobernanza y gestión, demanda de agua, calidad de agua. Nuevamente, ojo que la seguridad hídrica en este caso también incluye calidad de agua, financiamiento, muy vinculado con lo que acabamos de ver de asequibilidad económica, acceso y distribución, disponibilidad de agua. Y pues bueno, aquí están algunas de las instituciones que nos proporcionaron los datos. El portal de transparencia de la Ciudad de México, esa es una página web, todos y todas tenemos acceso a estos datos. El programa de gestión integral de los recursos hídricos, el control interno de SACMEX, esto también a través de solicitudes de información, el sistema de indicadores de la Ciudad de México, obviamente INEGI, el sistema meteorológico nacional, CONAGUA, SINA, también el plan maestro de agua potable de la Ciudad de México, fueron documentos importantes para sistematizar estos indicadores. Bueno, ya les comenté un poco cómo fue el proceso. Vámonos ahora ya a los resultados. A ver, esta es la calificación que nos dio del índice sintético de derecho humano al agua. Miren, como esto ya está publicado, aunque yo lo haya hecho, ya no es mío. O sea, esto ya es de Evalúa 2025, página 273. Ahí lo pueden ustedes consultar. Ahora bien, ¿qué tenemos? Estas son las 6 dimensiones que nosotros teníamos para el índice sintético de derecho humano al agua. La calificación de no discriminación e igualdad tuvo un 4.2. O sea, ¿qué nos dice? Eso está muy bajo. Sostenibilidad, aquí aplica, era lo que yo les comentaba, implica mucho esta sostenibilidad financiera de todo el sistema de agua potable. Calidad 6.9, o sea, sí hay mejoras, pero pues todavía hay áreas de oportunidad. Participación y transparencia, aquí sí es importante destacar que con esta construcción del sistema integrado de datos del agua, pues sí se ha dado un avance, o al menos tener conocimiento en tiempo real de cuáles son las problemáticas que afectan a la población. Suficiencia, 7.7, aquí tiene mucho que ver esta distribución de los carros cisterna, del tandeo también, o esta forma, digamos, como escalonada de enviar agua o de tener agua en la llave. Asequibilidad económica fue la que tuvo una mayor calificación con 9.1, y esto está pues totalmente asociado a el porcentaje de subsidios que se otorga. Ahora vamos con los resultados del índice sintético de seguridad hídrica. Creo yo que es el más preocupante, porque tenemos un cumplimiento de muy bajo con 5.8. El índice global, como lo vamos a ver en las últimas 2 diapositivas, es de 5.8, muy bajo. Tenemos, por ejemplo, acá riesgos y resiliencia 2.3. A ver, ¿a qué está asociado esto? Ustedes saben que el sexenio pasado, pues, sí fue bastante seco, digamos, la temporada. Sin embargo, también la ciudad, pues, casi todo el territorio es propenso a inundaciones. Creo que lo hemos visto también en las últimas semanas. Lamento comentar eso, pero sí, o sea, lo hemos visto en las noticias. Entonces, por eso tuvo una calificación de 2.3, que es la más baja de todo este índice de seguridad hídrica. Financiamiento 4.9, ya les comentaba, ¿no?, que a veces este esquema de subsidios puede impactar de manera no tan favorable en la sostenibilidad, por ejemplo, o en las nuevas inversiones, ¿no?, en el mantenimiento del sistema de agua potable. Disponibilidad de agua 5.1, bueno, ya sabemos que existen desigualdades, ¿no?, en cuanto a tener disponible o no el agua. Gobernanza y gestión, es importante reconocer en este caso pues esta ley de aguas, ¿no?, y cómo también se ha apropiado la Ciudad de México de cómo trata también de implementarla. Acceso y distribución, regresamos a cuestiones de desigualdad, pero no está tan baja como riesgos y resiliencia. Calidad del agua, pues tiene una calificación de 7, y demanda de agua de 8.4, porque han tratado de atender en la medida de todas las posibilidades, pues atender los casos en los que no existe agua potable. Y ya para finalizar, ¿cuáles son las conclusiones? Pues bueno, aquí fue muy rápido, en realidad, como les digo, es una evaluación muy grande, pero he tratado de compartir lo más sintético, haciéndole a los índices sintéticos posible, cuál fue la metodología. Bueno, sí es importante que rescatemos de que la política de agua potable fue diseñada para suministrar agua a toda la población de la ciudad, pero todavía no alcanza a cubrir, como ya lo vimos, con base en las calificaciones del índice sintético de derecho humano al agua, todas las dimensiones que requiere pues el derecho humano al agua que tenga una calificación alta. Por otra parte, aquí tiene mucho que ver que los cuerpos
de agua pues sí tienen una calidad aceptable, pero existe pues la contaminación orgánica y bacteriológica sigue siendo un problema recurrente, ¿no? Y de gran escala en la Ciudad de México, aunque sí se ha tratado de corregir, pero todavía hay datos que, bueno, que tendría que haber puesto toda la matriz para que ustedes vean que sí hay datos que todavía se mantienen en los cuerpos de agua. Aquí es la calificación global del índice de derecho humano al agua, que es de 6.6, es bajo, no está tan bajo como el de seguridad hídrica, pero sí es una calificación que puede mejorarse y yo creo que pues hay áreas de oportunidad y sí hay avances, eso sí es importante rescatar que sí hay avances en mejorar pues estas calificaciones. Recuerden que al momento de hacer un enfoque así como tan cuantio, tan numérico, es una fotografía. Aquí estamos tomando nosotros una fotografía de lo que sucedió en 6 años. Es una cuestión estática, no significa que eso sea siempre o que ya sea aplicable al contexto actual. Y ya finalmente, pues esta es la calificación global del índice de seguridad hídrica de 5.8, pues que es un desempeño muy bajo. Ya lo vimos, ¿no? Áreas de fortaleza como calidad del agua y acceso y distribución pues muestran bajo desempeño, pero en este caso pues hay otras deficiencias que hay que atender en cuestiones más orientadas a la atención, por ejemplo, de riesgos y resiliencia, que ya lo hemos visto. Financiamiento también es necesario pues contar con más recursos para mejorar la inversión o para para continuar con el mantenimiento de la red de distribución y que así pueda existir una disponibilidad de agua y abastecer a la demanda actual. Y ya, pues esta sería la última. Gracias. Dudas, comentarios, pueden hacer en mi correo. Y pues esa es una propuesta de inicio, ¿no? Todo es perfectible. Entonces, pues, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Tenemos espacio para una pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, por acá, por favor. Muchas gracias. Doctora Cintia, muy amable, muchísimas gracias por compartirnos sus conocimientos. Y mi pregunta sería, ¿qué relación tiene esta bajos índices de distribución del agua en la sociedad? No sé si está siendo afectado por la distribución del agua hacia las empresas. Ajá, sí, porque, bueno, aquí nos habló usted de todo lo que es el proceso de distribución y el derecho al agua humano, ¿no? Pero, ¿qué tanto eso, en este periodo que hubo mucha escasez de agua, pues también fue influenciado por esa cantidad de agua que consumen las empresas? No puedo ver algo así. Bueno, en realidad sí sabemos de que existen volúmenes de concesión, ¿no? Si entramos al REPTA, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta cuáles son las concesiones y los metros cúbicos que se han concesionado de explotación del agua. Sin embargo, la misma dinámica de la ciudad también trae, ¿no?, al escenario otro tipo de situaciones, como por ejemplo los desarrollos inmobiliarios, ¿no? Usted puede ver también de que estos grandes, para mí ya son rascacielos, casi, ¿no? O sea, de complejos, de apartamentos de lujo que se están construyendo, también impactan en la demanda y pues sí, acceso, ¿no?, para el agua para toda la ciudad. Como yo les comentaba, no es lo mismo, ¿no?, tal vez vivir en Lomas de Chapultepec, que también recordemos de que la infraestructura hídrica de la ciudad ya tiene sus años, entonces siempre anteriormente pues hubo poderes, ¿no?, que manipulaban este tipo de infraestructura. Entonces sabemos quiénes pueden o han vivido, ¿no?, en Lomas de Chapultepec, por decir, y ahí tienen prácticamente la entrada, ¿no?, de todo el agua. Y no es lo mismo alguien que pueda vivir muy al sur de la ciudad, que Mayer o Iztapalapa. Entonces, esa es una cuestión que se está tratando, o eso es lo que a nosotros nos dejaron muy claro, tratando de corregir. Pero en realidad el sistema de distribución de agua está o corresponde, obedece a los poderes, quisiera decir como históricos, mucho tiempo atrás, que pues obviamente beneficiaban a ciertas colonias o a cierta distribución.
está súper aterrizada y con todos los datos, como tú dices, disponibles en Ciudad de México. Pero ¿qué tan complicado sería replicarlo a otras entidades? O sea, imagínate, estaba pensando no me acuerdo cómo se llama esta gráfica, la de la red, como de la araña, sí, ¿no? Imagínate estados como justo ahorita Veracruz, justo Hidalgo. ¿Qué pasa con o sea, el índice el de riesgos y resiliencia, tú lo marcaste arribita del 2 para Ciudad de México. Y luego, olvídate, por ejemplo, en Ciudad de México tenemos, yo considero buena calificación para acceso y distribución, 6 y cacho, ¿no? Pero imagínate ahorita, ellos con tanta agua no van a tener acceso a ella, ¿no? Agua de calidad. O sea, entonces, ¿qué tan complicado observarías que se pueda reproducir esta metodología para las otras entidades? O si sabes si ya se reproduce. La evaluación pues se la hacen, entonces nosotros tratamos por eso de hacer una metodología sencilla, muy simple, con el propósito de que sea aplicable a otras entidades federativas, ¿no? En este caso pues obviamente los indicadores, las dimensiones nosotros tratamos de hacerla con base en la revisión tanto de la literatura, lo que nos dice que es seguridad hídrica y lo que nos dice derecho humano al agua. Si nos basamos en ese concepto, pues ya tenemos las dimensiones. Lo que tenemos que hacer ahí es cambiar los indicadores asociados, ¿no?, a cada entidad. Entonces ahí es donde sí existe como esa flexibilidad de la metodología. Es importante destacar de que esto no es riguroso. Lo riguroso pueden ser las 6 dimensiones para uno, las 7 para el otro, pero dentro de cada dimensión hay diferentes indicadores. Y esos son los indicadores que van a hacer la diferencia para las entidades federativas. Ahí tú puedes agregar o retirar algunos que no sean aplicables. Pero si nosotros, o sea, eso fue, créeme que fue un dilema que tuvimos desde el principio, o sea, cómo proponer algo que sea replicable a otros contextos, ¿no?, del país. No sé si me pones.